Shalom, bienvenidos a Restauración, tu canal con palabra de edificación. Entrando en materia inmediatamente, hay un verso que utilizamos mucho que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 31, que dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y independientemente de lo que el hombre crea, cuando se le cita este versículo bíblico, la gente piensa en la figura mística de Jesús y no en lo que realmente quiere decir el texto. El texto habla de una enseñanza y una ordenanza que Jesús da a sus apóstoles al momento de partir de esta tierra, cuando les dice: vayan por el mundo, prediquen y enseñen lo que yo le mandé. Hagan discípulos enseñándole lo que yo le mandé. ¿Y qué le enseñó? Yeshua enseñó sobre la obediencia a los mandamientos. Interesante dato, ya que Yeshua, por más que pase el tiempo, siempre ponemos a Pablo a refutar las enseñanzas de Yeshua HaMashiach, del Mesías. O sea, Pablo siempre es que utilizamos para decir: mira lo que Pablo dijo. Jesús dijo: pero Pablo dijo. Y Jesús enseñó: no, pero Pablo dijo. O sea, siempre usamos esa irracionalidad para opacar lo que el Mesías enseñó. En Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, Jesús dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley o los profetas, sino que vine para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño será llamado. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y lo que el Mesías enseñó básicamente fue esto. Cuando el joven rico se le acerca y le dice: maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús le dice: tranquilo. ¿Por qué me llamas bueno si bueno solo hay uno? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Tan sencillo como eso. Y cuando nos vamos a Juan, capítulo 14, en el verso 15, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y le enviará otro consolador, el Espíritu de verdad que el mundo no conoce, pero ustedes conocen. O sea, hasta la promesa del Espíritu Santo está basado en esto. Cuando se va de la tierra, dice: hagan lo que le mandé que hagan. ¿Y qué es lo que le mandé que hagan? Enseñen lo que yo le enseñé. Así es que van a adoctrinar a la gente. Sin embargo, la gente realmente no cree en Jesús porque no obedece a lo que Jesús enseñó. Decimos creer en Jesús, pero nuestra figura principal es Pablo. Y no para darle una buena interpretación a lo que Pablo enseñó, sino para utilizar a Pablo para refutar a Jesús y sus enseñanzas. Cuando decimos que no vivimos bajo la ley y utilizamos versículos de la ley para fundamentar nuestra doctrina, aquellos que están en contra del recasamiento utilizan un texto que Pablo utiliza de la ley. Porque la mujer está atada al marido según la ley mientras éste vive. Eso es de la ley. Tú no vives por la ley, pero usa la ley. También utilizan un texto que se encuentra en el Antiguo Testamento en la ley para decir que el hombre no vestirá ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre, para poder establecer su doctrina de falda y pantalón. O sea, ahí se ve la hipocresía y nuestra falta de conocimiento, porque utilizamos la ley para fundamentar doctrinas cuando literalmente aborrecemos la ley. Ahora bien, Pablo escribe a diferentes personas específicas
carta a los romanos, carta a los corintios, carta a los gálatas, carta a Tito, carta a Timoteo, carta a los efesios, carta a los gálatas. A cada quien que él escribe no te está escribiendo a ti. Y lo que él está enseñando o corrigiendo, no te lo está corrigiendo a ti, porque tú no estás en su tiempo, tú no estás en su geografía y tú no estás en su cultura. Según su cultura, nosotros todo este tiempo, o la mayor parte del tiempo, siempre entendimos que cuando Jesús dijo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, entendimos literalmente que era el ojo de una aguja, hasta que a alguien se le ocurrió decir, en esa cultura, en Israel, el ojo de la aguja no es una aguja literal, es una puerta que es pequeña y angosta, y por eso se llama el ojo de la aguja. Porque no está hablando de nuestra cultura. Pero utilizamos a Pablo para refutar a Jesús. Literalmente Jesús lo que enseña es la obediencia a los mandamientos, porque Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Es el que estaba profetizado que había de venir. O sea, cuando Pablo dice que Jesús es el fin de la ley, o sea, es el propósito de la ley, no es el fin de final, es el fin de propósito. Jesucristo es el fin por el cual la ley fue escrita, porque los profetas escribieron. Era Yeshua el propósito de ellos. Por esto es que Él viene, se manifiesta, nace, crece y muere después para resucitar y traer liberación a los demás. Aún así, el creyente leyendo todo esto es irracional en cuanto a este tema. Porque si Jesús dice, no vine para eliminar la ley, y no va a pasar, o sea, aunque pase el cielo y la tierra, aún así esta palabra no va a pasar. Más allá de que pase el cielo y la tierra, esta ley continuará. Mi palabra continuará. Y aún así, Él dice esto, no es suficiente para nosotros. Aún Él dice en Juan 14, no, si usted no guarda los mandamientos, no hay Espíritu Santo, parafraseando lo que Él dice. Si no hay Espíritu Santo, no le puedo amar. Parafraseando lo que dice claramente Juan 14, 21, que si tú lo amas, ese es tuyo su mandamiento, entonces el Padre te amará y Él te amará también. Entonces ahí habrá una manifestación de Él en tu vida. Pero no hacemos caso de eso. Y creemos que todas las manifestaciones que andan por ahí, por encima de nuestra desobediencia, vienen de Dios. Todas esas lenguas extrañas de guerra, de montes, de ciudades, de tinieblas, de luz, todos estos ángeles que aparecen ahora, queremos atribuírselo a Dios cuando vivimos una vida en total desobediencia a su palabra. Usted y yo hemos sido desobedientes. Usted y yo hemos sido falsos profetas porque hemos hablado según nuestra concupiscencia y no conforme a sus escrituras. No, porque el que vive bajo la ley vive bajo maldición. No es bajo la ley, es bajo la sobra de la ley. Cuando Pablo habla de la sobra de la ley, habla de las tradiciones de los ancianos, de esas obras litúrgicas, de que tú tienes que dar 5 saltos para atrás, lavarte la mano, no tocar a los muertos. Toda esa locura que decían las tradiciones de los ancianos, que no era la ley que Dios había dado al pueblo. Es de esa sobra que habla Pablo. Porque Pablo sabe claramente y ha dicho que mientras Él es carnal, la ley de Dios es espiritual. Y aquel que se llama espiritual, para obedecer la ley del Espíritu, es mediante los mandamientos. Esa es la ley del Espíritu. Porque esa es la ley que rige el reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Muchas veces he aclarado que la palabra reino representa gobierno y justicia se rige bajo leyes. No hay justicia sin leyes. Y cuando tú quieres ser justificado, tiene que haber una ley de por medio para tú ser justificado. Somos justificados en Jesús. No digas eso, claro. Gracias a Él podemos entrar y pertenecer a un pueblo para obedecer la ley que rige la justicia de ese reino. No es de otra manera. No es sin tú obedecer a eso que tú eres justificado. Así que si tú tienes eso en tu chip, sácalo de tu chip, porque no hay bendición a menos que tú obedezcas los mandamientos. Dice claramente el Señor, si tú guardas mis mandamientos, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Maldición si no lo obedeces y bendición si lo obedeces. Mi hermano, no hay tal misticismo que te haga merecedor de una bendición cuando tú no obedeces. Lo que te hace ser bendito. El mismo Dios le dijo a Josué, si tú haces todo lo que dice en este libro de la ley, Deuteronomio, claramente, todo lo que tú hagas te irá bien, será bendecido, será prosperado. Y Deuteronomio 28 dice, bendito será la ciudad, bendito será en el campo, bendito será en el trabajo, en tu casa, bendito en todo lo que emprendas. Si tú guardas por poner en obra mis mandamientos, dice el Señor. Y eso fue prácticamente lo que Jesús enseñó. Básicamente, esa era la base de su prédica. Y eso es lo que la gente tenía que entender.
El sistema religioso, cuando Yeshua vino, enseñaba sobre leyes de hombre, mandamientos de hombre, tradiciones de hombre, y no enseñaba sobre los mandamientos de Dios, los mismos que estamos viviendo hoy día. Y dice claramente que aquel que enseña a no guardarlo, pequeño será llamado. Creo que es generoso cuando dice la palabra pequeño. Sin embargo, siendo un poco más drástico con esto, nadie que obedezca a las leyes de los hombres, ignorando las leyes de Dios y poniendo por encima de las leyes de Dios, la de los hombres, podrá heredar el reino de los cielos. Cuando tú agarras a Pablo, a Saulo de Tarso, para refutar a Yeshua, claramente estás obedeciendo mandamientos de hombre, porque no es lo que Yeshua enseñó. Claro está que Pablo no enseñó nada contrario a Yeshua, sino que cuando Pablo habla en Romanos, dice claramente que no son justificados los oidores de la ley, sino los hacedores. Yo soy justificado en Jesús. Oye lo que dijo Pablo. No son justificados en Yeshua, si tú lo quieres entender así, aquellos que oyen la ley, sino aquellos que la ponen por obra y práctica. Y si tú quieres, refuta a Pablo, porque al parecer, Pablo, el Pablo que tú tienes, tiene problemas serios. Pablo tiene problemas serios. ¿Por qué? Porque Pablo, siendo judío, dice que la ley es buena. Siendo judío, dice que la ley es mala. Y Pablo no se decide si la ley es buena o mala. Y aún así, tú no entiendes. La otra cosa que te voy a decir, que nosotros ciertamente, claramente y específicamente, nunca hemos entendido la palabra en su contexto cultural, histórico y geográfico. Porque, por ejemplo, por mucho tiempo entendimos ya que cuando la Biblia habla del ojo de la aguja, que es difícil que un rico entre al reino de los cielos, que más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja, por mucho tiempo entendimos que era una aguja literal. Hasta que vino un curioso y dijo, alto ahí, eso no es así. En Israel, en esa cultura, hay una puerta muy pequeña y angosta que se llama el ojo de una aguja. A eso se refiere el texto. Entonces, yo te recomiendo a ti que dejes de poner a Pablo a pelear con Yeshua, porque ciertamente lo que Pablo enseña es lo que Yeshua enseñó. Ahora bien, cuando Pablo habla de la ley, no habla de la ley moral de Dios, la que él le dio a Moisés. Habla de leyes, de pecado, de tradiciones, pero nunca en contra de la ley moral de Dios. 10 mandamientos, la ley y la tabla de la ley que él le dio a Moisés en el desierto. De eso él habla bien, dice que esa ley es espiritual. También dice que no son los oidores, sino los hacedores. Y cuando la Biblia fue dividida entre Nuevo y Antiguo Testamento, que nunca es así, ya que la carta de Pablo y los evangelios fueron recopilados e injertados en la Biblia, ciertamente se nos olvida que el mismo Pablo habla de un nuevo pacto, y ese pacto no es con los gentiles. Dice que Dios hará un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Gracias a Dios que por medio de Jesús fuimos injertados en el pueblo de Israel para recibir el nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Que ya no habrá sacrificio de animales, sino que el sacrificio será, o fue ya el sacrificio en la cruz del Calvario, y sobre todo la ley ya no va a estar en tabla, sino que la ley, mandamientos, estatutos estarán puestas en nuestro corazón para ponerla por obra y práctica. Todo aquel que no lo haga no lo tiene. Entonces, te recomiendo que estudies a profundidad, vayas a la cultura y vea qué es lo que quiere decir Pablo cuando habla, para que no te pierdas con la Biblia debajo del brazo. Esto es Restauración. Te invito a que te suscribas, comentes y compartas. Shalom y será hasta la próxima.